Muy bien, en la clase anterior estuvimos viendo técnicas sencillas en cuanto a la historia cronológica y la historia de la experiencia del que narra o que escribe los textos bíblicos. Ahora vamos a ver más en esta clase los métodos para interpretar el lenguaje figurado. Ahí en sus hojas está un poquito más adelante. Métodos para interpretar el lenguaje figurado en sus documentos es en la página 9. Ya hemos visto algo del sentido figurado, que es figurado el texto si el autor o otro escritor dice que el lenguaje es simbólico. Y lo que más me interesa a mí en esta parte del estudio son las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Dije anteriormente en otra clase que íbamos a tocar este punto. Las parábolas es lenguaje simbólico para enseñar verdades espirituales. Es una forma que Jesucristo optó para usar. Y estas narrativas son bien interesantes porque a veces no se identifica el lenguaje como de parábola. A veces dice, Jesús le refirió esta parábola. Entonces tenemos que determinar, hermanos, cómo se distingue una parábola de otra. En otras palabras, si dice, y este es el criterio para aprender en esto que vamos a estudiar aquí, si se dice que el texto que es una parábola, tengan en mente que no es una historia real. Tengan esto ya en mente. ¿Se acuerdan que les dije? No olviden esto. Si dice el texto, Jesús le refirió una parábola, o esta es la parábola de tal y tal, el evento que se está describiendo ahí, las palabras siervos, hombre, no fueron personas reales, sino que fue una parábola inventada. Cuando no se diga parábola, esta es una parábola, pero el lenguaje en el texto es de parábola, entonces realmente fue un evento real, pero no se usó nombres de personas ni de lugares. Alguien vivió realmente esa parábola. Noten en la pantalla, quiero que noten en la pantalla ahí, la parábola de los dos siervos. Les dije que la leyeran ustedes, ¿se acuerdan? La parábola de los dos siervos. La primera parábola de los dos siervos, ¿cuál es la inventada y cuál es la real? ¿Creen ustedes? No se dice nada de parábola, yo más dije arriba parábola, ¿verdad? La parábola de los dos siervos y ahí lo dije la parábola de los dos labradores. Una parábola es ficticia, se inventó, no había tales personas, labradores, siervos, ni nada así. Otra parábola sí eran personas reales, nomás que no se usan sus nombres. ¿Cuál creen ustedes? ¿Verdad que no hay manera de saber? Solo que ustedes me la pregunten a mí. Bueno, por lo que vemos aquí, la parábola de los dos siervos es inventada. Nadie experimentó eso en su vida. Los personajes son ficticios y nunca han existido. Pero ¿qué de la segunda? La parábola de los labradores representa dos familias reales que existieron. Ok, esa es la respuesta, lo que está ahí en blanco en su documento. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer aquí en estas dos parábolas? ¿Están en la Biblia? ¿Están en la Biblia estas parábolas? A ver, primero. No, otra vez. Estas parábolas específicamente que ustedes leyeron, ¿están en la Biblia? No están. No están. Esas parábolas, hermanos, son mías. Yo las
Son parábolas que he predicado y le digo, hermanos, eso no son parábolas en la Biblia. Son parábolas que yo mismo he hecho para enseñar en mis sermones o en mis clases. Pero una de ellas es real y la otra no. La primera, hermanos, yo me la inventé así nomás para enseñar una enseñanza moral. La segunda parábola yo la hice porque conozco a esas dos familias. Y es lo que hicieron. No los nombro por nombre, no digo quiénes son, pero yo sé, hermanos, lo que ellos hicieron. Entonces, la parábola número 2, ¿qué es la diferencia de la primera y la segunda? La primera es inventada. No existieron esos personajes, pero más la experiencia de esos caracteres allí en la primera parábola, nunca hubo una experiencia real. Sin embargo, la segunda, los caracteres que están mencionados allí, sí existieron en esta tierra, los conocí yo, vi todo lo que se dice allí y por eso pude hacer esa parábola. ¿Ven la diferencia? Entonces, en base de eso, vamos a ver, creo que esto les va a ayudar a ustedes para ver esto de parábola inventada o parábola real. Vamos a Mateo. Noten en la pantalla. Mateo capítulo 3, verso 18, el sembrador. ¿Es parábola inventada? ¿Parábola real o no es parábola? ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 3, comenzando con el verso 18? Mateo capítulo 13, comenzando con el verso 18. Oíd pues vosotros Cuando dice parábola, automáticamente tenemos que tomarlo nosotros como ¿qué? ¿Fue estos caracteres reales o fueron ficticios, inventados? Ficticios, inventados. Cada vez que vean parábola, ya es que todo figurado. No es real, no hubo una experiencia real de los caracteres que están allí. Porque el texto mismo lo dice ahí en el verso 3. Noten ustedes, hermanos, capítulo 13, verso 3. Y les habló muchas cosas, ¿por qué? Pues parábolas. He aquí el sembrador, y luego el capítulo, otra vez 13, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cristo mismo está diciendo ¿qué? Es una parábola, todo es figurado. Lo que tengo que entender que si hay parábolas que no va a decir la palabra parábola, que tengo que considerar como los caracteres que experimentaron eso. Vamos a ver enseguida, ahí está, entonces, inventada. ¿Qué de Mateo 12, 11 al 12? Mateo 12, 11 al 12, la oveja, yo le nombro caída. ¿Es parábola inventada o parábola real? Noten Mateo capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12, versículo 11. Dice allí, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y le levantare? ¿Qué es el punto? ¿Verso qué? ¿17? ¿17? Bueno, sí. No, estamos en Mateo capítulo 12. Versículo 11 y versículo 12. Ahí está usando un hombre, está hablando de una oveja que se cayó. Está usando lenguaje, ¿qué, hermanos? De parábola. ¿No es así? No está, pregunto, está usando y afirmo. Pregunto, ¿está usando lenguaje de parábola? Y luego yo afirmo, sí. Con el hecho que habla de un hombre y una oveja y que se cayó en un hoyo, está hablando de una parábola. La pregunta ¿es inventada
o si aconteció esto realmente en la vida de Jesús. Él vio eso y ahora enseña esta parábola. ¿Ven la diferencia? ¿A cuál dicen ustedes? Es una parábola real. Por eso, regresando aquí a la pantalla, la respuesta sería ¿qué? Parábola real. El texto es forma de parábola. Cuando el texto es forma de parábola, los caracteres ahí mencionados, había una oveja, había un hombre, no se menciona el nombre de él. Jesús, quien refiere esta parábola, obviamente experimentó ese evento y ahora lo enseña como en forma de parábola. Pero noten enseguida, Lucas capítulo 11, versos 21 y 22. Lo que llamo aquí el espíritu inmundo. Lucas capítulo 11, verso 21 y verso 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le venciere y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo es recoge, desparrama. Ok, el espíritu, cuando cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Qué tipo de lenguaje es ese? Es de parábola, hermanos. Pero ¿dónde en el texto dice Jesús le refirió una parábola de un hombre armado y cosas así? Porque está usando esta parábola para enseñar de los demonios, ¿verdad? Y no nos interesa esto de los demonios, lo que interesa es que usó ¿qué? Lenguaje de parábola para enseñar una verdad. Pero fue una experiencia real que él vio un hombre que estaba guardando su palacio y mientras guardaba su palacio había paz. Jesús experimentó esto de caracteres reales, sí, pero es parábola todavía, pero es una parábola real, no fue una inventada. Vamos a ver, entonces aquí la respuesta sería ¿qué? Real, ahí está. Si es parábola, el texto se escribe en forma de parábola. ¿Qué del hijo pródigo? 15:11. Más adelante ahí, en el capítulo 15, versículo 11, el hijo pródigo. Noten ustedes, capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, ya saben ustedes esta. ¿Es parábola inventada o parábola real? Hubo tales personas que Jesús mismo experimentó una relación con ellos, o supo de ellos que eran personas reales, personajes reales. ¿Cuál creen ustedes? Tienen que ver, hermano, el contexto. ¿Qué dice el contexto? Si vamos al capítulo 15, verso 3, ¿qué dice? Entonces él le refirió esta parábola, ¿verdad? Pero ahí habla de ¿qué? De ovejas. ¿Qué diferencia de esta oveja y la que acabamos de hablar hace un momento? Esta dice parábola, entonces es nomás ¿qué? Los caracteres mencionados allí son inventados. Pero noten ustedes más adelante. Por ejemplo, verso 11. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Cuando dice ahí la palabra también, ¿qué quiere decir eso? También como lo que acabo de decir que era una parábola, también esta es parábola en cuanto a 2 hijos. Entonces la parábola, decimos de qué? ¿La parábola de qué? ¿Del hijo pródigo? ¿Es inventada o es real? Inventada, exactamente, ahí está la respuesta, es inventada, porque está dentro del contexto de ser ¿qué? Parábola. Una más. Vamos a ver Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, el rico y el mendigo. Ya sabemos nosotros eso, hermanos, en Lucas capítulo 16, un poquito más adelante, verso 19,
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado ¿qué? ¿Cómo se llamaba el mendigo? Los dos fueron llevados al Hades, ¿verdad? Allá en el Hades aconteció, verso 22, que uno está ¿con quién? Con Abraham. Ok. Quiero que piensen en esto. Esta es la regla. Cuando hay lenguaje de parábola, ¿hay lenguaje de parábola aquí? Hombre, rico, ¿verdad? Cuando hay lenguaje de parábola, se puede decir aquí hay lenguaje de parábola, pero hay nombres propios, ya deja de ser parábola. Ya es un acontecimiento real, no es parábola. No es ni parábola inventada, no es ni parábola real. ¿Es qué? Un evento real. ¿Por qué digo esto? Entonces, ¿qué es la respuesta aquí? ¿Qué sería la respuesta? No es parábola. No es parábola. ¿Por qué? Porque ni Cristo dijo es parábola, ni el texto mismo habla el contexto que es parábola, por el simple hecho, hermanos, de que se mencionan personas con nombre propio. Cuando hay lenguaje así de parábola y se usan nombres propios, ya, hermanos, no es parábola. Es algo real. Así como se describe ahí, hay un lugar que se llama Hades. Hay gente allí que literalmente está ¿qué? Sintiendo o pensando o viendo, yo no sé con qué clase de ojos, pero están viendo de un lugar a otro, saben que hay existencia después de la muerte, porque dice ahí que después de muertos fueron llevados con los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Muchos dicen que es parábola. Lo que quita que sea parábola es que se usan nombres propios como ¿qué? Lázaro y Abraham. Ya, hermanos, deja de ser entonces parábola. Muy bien, vamos a entrar a otro punto. Aquí es, noten ustedes, cuando el lenguaje figurado se debe de ver, hermanos, es figurado cuando lo definido es puesto por indefinido. Hay palabras que tienen una definición definida. Un día de 24 horas. Es un día de 24 de horas. En el día del Señor es de 24 horas. Porque la Biblia menciona mucho que el día del Señor es de 24 horas. En el día del Señor. ¿Ven? Porque si yo diga en el día del Señor va a haber juicio. ¿Está hablando de 24 horas o va a haber juicio? Así. O se va a llevar 24 horas para hacer juicio. Un día para el Señor son como 1000 años. ¿A qué se refiere allí? 24 horas o el concepto nomás día. Es lo que estamos viendo aquí, hermanos. La regla se puede amplificar al decir, por ejemplo, que la palabra día o días pueden referirse a 24 horas o también a tiempo no exacto, tiempo lo que llamamos indefinido. Cuando la palabra día o días le acompaña un adjetivo descriptivo, siempre se refiere a 24 horas. El tercer día, ¿qué quiere decir eso? El tercer día. Tercer es un adjetivo calificativo. Ya son, ¿qué? 24 horas. Pongan atención a eso en las escrituras. Cuando las palabras carecen del adjetivo, se refieren a tiempo indefinido. Vamos a ver algunos textos aquí. Noten ustedes. Bueno, ya le di en 2 Samuel 14, 24. Noten ustedes en 2 Samuel, en el capítulo 14, 2 Samuel 14, 28. Dice,
y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no volvió no vio el rostro del rey. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿2 años exactos o nomás 2 años? 1 año y 3 meses, o 1 año y 9 meses, 1 año y 11 meses y 10 días. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Hay un adjetivo calificativo ahí. Y estuvo Absalón por espacio. Es un adjetivo calificativo. Entonces está hablando, hermanos, ¿qué? 2 años enteros. La respuesta sería entonces al punto aquí, ¿qué? Regresando a la pantalla. Tiempo definido. Noten ustedes Hechos 11:26. Ya vamos al Nuevo Testamento. Hechos 11:26. Noten ustedes la narrativa ahí, 11:26. Y se congregaba ahí todo 1 año con la iglesia. ¿Definido o indefinido? Definido, todo. Ya, hermanos, se califica ahí, ¿ven? Tenemos Génesis 42, 17 y 18. Génesis capítulo 42, noten ustedes. Génesis capítulo 42. 42, verso 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. ¿Definido o indefinido? ¿Qué lo hace definido? No, esa es una preposición. Por es una preposición. Tiene que ser un adjetivo. No hay adjetivo. Entonces, ¿tiempo qué? Como de 3 días. Como 3 días, más o menos. Más o menos 3 días. Indefinido sería la respuesta aquí. Indefinido. Noten Mateo capítulo 16. Lo que quiero que vean, hermanos, otra vez es cómo se determina. La clave es ¿qué? Adjetivo. No vamos a confundirnos, por supuesto, por las preposiciones. Pero en Mateo 16, dice allí en el versículo 21, 16, 21. 21. Desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Va a estar Cristo literalmente 24, 48 y 24, ¿cuántos? 72 horas en el sepulcro. 3 días enteros. ¿Definido o indefinido? ¿Dónde está el adjetivo calificativo? Si es definido. Para que lo haga definido, 72 horas, 3 días de 24 horas, tiene que tener un ¿qué? Adjetivo definido. ¿Dónde está el adjetivo definido? ¿Lo ven? ¿Lo ven ustedes? Yo no lo veo. Si no lo veo, ¿qué es? ¿Tiempo qué? Tiempo indefinido, hermanos. Yo sé que algunos quieren hacer 24 horas de los 3 días. El texto bíblico no dice eso. Esta es la regla de la gramática, como también, hermanos, de la hermenéutica. Ahora, Hechos 10:30. Hechos 10:30. Hechos 10:30. Y luego después de esto, vemos uno más. Hechos 10:30. Dice ahí, entonces Cornelio dijo, hace 4 días hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Definido o indefinido? ¿Dónde está el adjetivo calificativo? No,
Hace no es, si hace es verbo, no es adjetivo. ¿Sería qué? No son horas, no son días de 24 horas, es nomás indefinido. Como 4 horas, entonces es indefinido. ¿Qué de Génesis 1.5? Nomás vamos a ver Génesis 1.5. Y ya finalizamos con esto. 1.5. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó Dios, y fue tarde y mañana un día. Ahora, ¿qué dice el verso 8? Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Qué dice el verso 13? Y fue la tarde y la mañana el día definido o indefinido. ¿Por qué? Porque tiene un adjetivo calificativo. Segundo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto día. Ahora sí, yo sé, hermanos, que hay evolución teística y todo eso, que no son días de 24. Pero otra vez, ¿qué vamos a hacer con la gramática? ¿Qué vamos a hacer con la hermenéutica? Esa es nomás una manera. Hay mucho más, hermanos, aquí que podemos hablar de días. Pero les di a ustedes estos ejemplos para que veamos que realmente, hermanos, podemos nosotros ver cuando interpretamos lo definido y lo indefinido. Tenemos que estar conscientes. Hay maneras de determinar si son 24 horas, si son 2 o 3 años enteros, o si nomás está hablando como más o menos ese tiempo. Ok. Vamos a ver enseguida si la respuesta aquí es definido en Génesis capítulo 1, 5 al 31. ¿Por qué definido, hermanos? Otra vez. ¿Por qué es definido? Porque dice primer día, segundo día, o día segundo, día tercero, día cuarto. ¿Qué es cuarto? ¿Qué es tercero? Adjetivos. Calificativos, exactamente. Ok, vamos a ver enseguida. El carácter del tipo y el antitipo debe ser literal afigurado. Ya vimos esto en una de las clases anterior. El tipo y el antitipo nunca son igual. ¿Se acuerdan? El tipo predice algo. Habla del futuro, algo que va a ser diferente, pero con ciertas características. El tipo debe ser una cosa, persona o lugar real. El tipo es inferior al antitipo. Y por último, el tipo y el antitipo deben ser interpretados por la misma Biblia. Muy bien. Al ver esto, creo que podemos entrar nosotros, hermanos, a ciertas enseñanzas de la palabra de Dios, de los tipos y antitipos. Lo que me gustaría que viéramos a este punto es que cuando hablamos de tipos y antitipos se puede referir a personas, ¿estamos listos? Objetos, personas, objetos y cosas, lugares, animales. Quiero que vean eso. Cuando hablamos de tipos, ¿se pueden referir a qué? Personas, objetos, animales, lugares. Son 1, 2, 3, 4. Personas, objetos, lugares y animales. Con eso en vista vamos a ver aquí estos ejemplos en la diapositiva. Personas, Hechos 3:22, tenemos ahí con Deuteronomio 18, 15 al 9. Cuando habla de Deuteronomio 18, 15, ¿de quién habla allí? De Moisés. Cuando Pedro comienza a predicar, dice que uno se iba a levantar semejante a Moisés. ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces, ¿cuál es el tipo ahí? Moisés. El antitipo sería Jesús. Ahora, objetos. Ya hemos hablado de esto en otras clases, hermanos.
En 1 Corintios 10:4 con Éxodo 17:6, ¿se acuerdan la roca que golpeó? ¿Se acuerdan? Pero en 1 Corintios 10:4, Pablo dice que la roca era alguien. Entonces, ¿cuál es el tipo en Éxodo 17:6? La roca. ¿Quién es el antitipo? Jesucristo. ¿Está simple esto, ¿verdad, hermanos? Pero quiero que vean que hay diferentes características de los tipos: animales, lugares, personas, objetos. Vamos a hablar de Hebreos, noten ustedes, de Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23, con Isaías capítulo 2, 1 al 3. Isaías capítulo 2, 1 al 3 habla de Sión, de Jerusalén, que va a ser la admiración de todas las naciones. Y luego vemos en Hebreos capítulo 12, verso 22, que el escritor de Hebreos habla de Jerusalén, Sión, la celestial. Y habla de la congregación de los salvos. ¿Quién es la congregación de los salvos? ¿Quién es? ¿Qué es? La congregación de los salvos en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son? ¿Cómo se le llama? Iglesia. Entonces el tipo sería ¿cuál? Jerusalén literal, ¿verdad? Sión, Jerusalén literal. ¿Qué sería el antitipo en el Nuevo Testamento? La iglesia. ¿Quién está interpretando, hermanos, tipo y antitipo? ¿Quién está interpretando el antitipo? Los mismos escritores están haciendo esto. Finalmente vamos a ver animales. Animales. También se pueden usar como tipo y antitipo. Juan 2, capítulo 1, verso 29 con Levíticos, capítulo 14, verso 13. Levíticos habla del sacrificio de un cordero sin mancha, perfecto. Cuando Juan el Bautista anda predicando, ¿quién se le va acercando? ¿Y qué dice Juan el Bautista? Se le va acercando Jesús y dice, este es el cordero. ¿A qué se está refiriendo Juan? Al cordero del sacrificio que se hacía en el templo, literalmente. ¿Va a ser quién? Jesucristo. Entonces, el animalito allí, ¿es el tipo o el antitipo? El tipo. Es el tipo. El cordero es el tipo. ¿Quién es el antitipo? Jesús. Jesucristo. Ok. Esa es la manera, hermanos, de determinar el tipo y el antitipo. Pero lo importante del antitipo es ¿qué? ¿Qué es lo importante, hermano, del antitipo? Es más importante, es superior, todo lo demás es sombra, insignificante, inferior. Segundo, lo más importante también es que los escritores dan la interpretación, que esto era aquello. El libro de Hebreos, hermanos, fue el que dimos una buena interpretación. Ahora quiero que vean ustedes más claramente, ahí vean el templo y los servicios que se llevaba allí. Porque Hebreos capítulo 9 habla realmente, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 12 o 13, habla de cómo todo el servicio de adoración del templo es que sombra, figura, es tipo de lo que se hace en la iglesia. Entonces ustedes tienen allí en sus documentos. Primero vamos acá a la derecha, el lugar santísimo. ¿Lo ven ustedes? El lugar santísimo. Ahí está. ¿Qué es el antitipo en el Nuevo Testamento según Hebreos 9:3 con 24? ¿Qué creen ustedes? Según Hebreos capítulo 9, verso 3 con el verso 24. ¿Qué dice el 24? ¿Dónde entró Jesús? Al lugar santísimo que es Él. Entonces el antitipo es el cielo, el tipo es el lugar santísimo. Cuando se hizo el templo, lugar santísimo, ¿qué representaba en las cosas espirituales de Dios con Jesucristo? El cielo. Ahí mismo el escritor dice, ¿verdad? Que entró Jesús ¿a dónde? Al cielo, que es el lugar santísimo. ¿Qué de el velo? Hebreos 9:3 con capítulo 10, verso 20. ¿Qué es el velo? El velo es el tipo.
Sí, el antitipo. El tipo es el velo. El antitipo sería ¿qué? ¿Qué es el velo? ¿Qué es el antitipo del velo? Entrada al cielo. Ahí mismo lo dice en el versículo 20, ¿verdad? Entrada al cielo. ¿Qué de el lugar santo? Hebreos 2, 9:2, con el verso 19. ¿Qué es el lugar santo? Según capítulo 10, verso 19. La iglesia. Exactamente, la iglesia. Entonces, todo lo que se hacía en el lugar santo todos los días, ofrecer sacrificios, servir la mesa, las oraciones, son las actividades que apuntaban ¿qué? A las actividades que iban a hacer los cristianos en el sentido espiritual. ¿Qué es del pan de propiciación? Ese es el tipo. Según Romanos capítulo 3, verso 25, ¿qué significa pan de propiciación? Paz, la paz, la paz. Y luego afuera, hermanos, donde se llevaba a cabo los sacrificios, tenemos el altar del sacrificio. Ese es el tipo. ¿Qué sería el antitipo en los servicios del Nuevo Testamento? O en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Cristo crucificado. Cada vez que se sacrificaba un cordero, se estaba apuntando, estaba prediciendo ¿qué? El sacrificio de Jesucristo en la cruz. Vamos al arca de testimonio, allá a la izquierda arriba, con capítulo 9, verso 15 al 22. El arca del testimonio viene a ser el tipo, y el antitipo sería ¿qué? ¿Qué se echó allí, según Hebreos 9? Aparte de unas varas. Aparte del maná, ¿qué también se echó? Los del mandamiento, el nuevo pacto. Entonces, el arca del testimonio, hermanos, es una representación de tipo que apuntaba al nuevo pacto por la sangre de Cristo. ¿Qué de el altar del incencio? Que ya estudiaron ustedes, eso ya lo deben saber. Según Apocalipsis 8:3, ahí dice que son ¿qué? Las oraciones. Los candelabros. El candelabro con 7 velas. Ese es el tipo del Antiguo Testamento. Según Juan 8:12, ¿a quién se refiere? La luz del mundo. La luz del mundo. ¿Qué de las vasas de agua? Noten ustedes que a la izquierda del santuario y a la derecha había 5 vasas llenas de agua. Y también había ahí el círculo al lado izquierdo del altar de sacrificio. Esa era una tina grandísima donde se metían los sacerdotes. Entonces esas vasas de agua representan, hermanos, el bautismo en Jesucristo. Primera de Reyes 7:23 con Hebreos 9:10. Podemos comparar eso. Finalmente, tenemos acá abajo la música instrumental y el coro. Dios mandó, hermanos, que se hiciera eso. Ese es el tipo, las orquestas, los coros, las trompetas, las cítaras, todos esos instrumentos. ¿Qué es el antitipo en el Nuevo Testamento? ¿Qué es el instrumento del Nuevo Testamento? ¿Qué se usa? La voz. Por eso, cuando comparamos nosotros Efesios 5:19, dice cantar con salmos, cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón, alabanzas al Señor. Otra vez, como querramos nosotros interpretar esto del templo, lo que sí sabemos es que todo lo que se llevaba a cabo en el templo era ¿qué? Todo lo que se llevaba a cabo en el templo era ¿qué? Sombra de lo que era una verdad. Ok. Estamos hablando del lenguaje
en cuanto a parábolas. Hemos hablado del lenguaje en cuanto a lo definido e indefinido. Y hemos hablado de la tipología. Creo que esto es bien importante porque nos ayuda a nosotros mejor entender las parábolas. Creo que nos ayuda a dar buena interpretación en cuanto a aquellas palabras como día, año o días y años. Saber si es exactamente 24 horas, si son años totales, exactamente como lo calculaban los judíos. Y lo importante, hermanos, me quedé en la tipología porque creo que nosotros tenemos un sistema nuevo de interpretar la palabra de Dios. Y es importante que entendamos que lo que hacemos nosotros en adoración, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, se tipificó en los servicios del templo. No podemos nosotros regresar al tipo. ¿Por qué? Porque es inferior, porque es sombra, no es lo que Dios quiere. Tenemos que nosotros apegarnos al antitipo. Sea el Cordero, no hay por qué seguir lo que Moisés dijo y enseñó. Hay que seguir y obedecer lo que Cristo enseñó y dijo. ¿Ven ustedes? No podemos regresar ¿a qué? A la ley de Moisés. No podemos regresar allá. Tenemos que mantenernos bajo el nuevo pacto y todo aquello que vino Dios a darnos a entender está bajo este pacto, en referencia a tipo y antitipo. Bueno, este es un estudio del proceso entonces de interpretación que creo va a ayudar a tener mejor entendimiento para poder interpretar mejor la palabra de Dios. Seguiremos con el estudio de exégesis e interpretación bíblica en los siguientes cursos, en siguientes lecciones.